Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Caro, me encanta leer y hoy les quiero platicar de uno de los últimos libros que he leído, que es este de aquí, La canción de Salomón, de Toni Morrison, que bueno, nada más para darles un poco de contexto, Toni Morrison es una escritora afroamericana y yo llegué a ella porque ya hace unos meses les escribí una entrada de blog, que creo que todavía sigue en mi perfil de Instagram, que lees caro, y hice una investigación de cuántas mujeres en relación a cuántos hombres se habían ganado el premio Nobel de Literatura. Spoiler alert, no son tantos, pero Toni Morrison fue una de esas autoras que se lo ganó, y de hecho se lo ganó en 1993, que es el año en que yo nací. Y me llama mucho la atención porque mucha gente alaba mucho su obra por la capacidad que tiene de reflejar la historia de la diáspora africana en Estados Unidos a través de los años. Entonces me puse a investigar y por eso fue que llegué a este libro de aquí, La canción de Salomón. De hecho también se ganó un premio Pulitzer, entonces digo, no necesariamente este, tiene varios libros, pero les recomiendo mucho leerla. Y ya hablando específicamente de aquí, y no sé si se ve, es que lo leí en mi Kindle y no se ve tan claro, pero se llama así, bueno, en inglés la obra se llama The Song of Solomon, que de hecho tiene referencia, y digo, voy a decir lo que yo sé, seguramente hay alguien que sepa más que yo, si alguien lo sabe, ilumínenme. Pero la canción de Salomón también la conocemos en español como el Cantar de los Cantares, y de hecho es un libro de la Biblia, del Antiguo Testamento. Y digo, no es que yo sepa muchísimo de esto, pero los que crecimos educados en la religión católica e incluso en literatura nos debieron haber dado esto, bueno, a mí me lo dieron. La canción de Salomón, o el Cantar de los Cantares, es este libro específico de la Biblia, escrito por el rey Salomón, en el que hablan de... no se parece al resto de los textos de la Biblia, porque habla específicamente del amor conyugal, de la sensualidad, de muchas cosas que generalmente son tabú. Y bueno, o sea, contexto, el rey Salomón, en teoría, según las escrituras, era un rey muy sabio, y en este discurso un poco misógino de la iglesia, pues era un hombre tan sabio que tenía la capacidad de tener muchísimas esposas, o sea, por cientos. Entonces, pues por eso, como podía ser polígamo y tener a tantas mujeres y concubinas y todo eso, le otorgan este saber de, pues sí, ¿no? De saber qué onda con el amor. Y él escribe este libro al respecto, y bueno, al final obviamente también él tuvo una descendencia enorme por todas las concubinas que tuvo, y bueno, eso a la larga le causó problemas, no resultó tan sabio. Por un tema, en la Biblia lo ponen por un tema religioso, al final, al tener muchas esposas de distintos pueblos, él tenía que empezar a adorar a distintos dioses, y eso en la Biblia dice que a Dios no le gustó, y bueno, otra telenovela. Pero ese es el contexto. Y bueno, obviamente yo no creo que Toni Morrison haya escrito esta novela sin pensar también en este contexto de, sobre todo, de las jerarquías familiares y de las cadenitas de los árboles familiares. Porque este libro habla justo de eso. Digo, ya dado el background, y como les digo, yo no soy la experta, seguramente alguien más por ahí me podrá contar cuál es la relación específica entre este nombre y este libro, pero me gustó muchísimo, muchísimo el libro. Creo que es de estos libros que en algún momento voy a volver a leer porque lo disfruté muchísimo, porque habla de la historia de la diáspora africana en Estados Unidos, que para los que no saben, o a veces uso mucho ese término y creo que no es tan sencillo de entender, pero la diáspora africana nos referimos a, como sabemos, tanto en América como en Europa, la población negra que está ahí llegó ahí por medio del esclavismo. Y evidentemente ya después fueron cambiando las cosas y se les fueron otorgando derechos, pero la diáspora africana en Europa, en Estados Unidos, incluso en nuestros países latinoamericanos, tiene un pasado esclavista. Y eso a la larga pues se queda en la memoria, no sé cuál sea el término, pero en la memoria familiar. O sea, las personas de hoy, de las personas negras de hoy en día, todavía tienen por transmisión, por plática, por una cuestión incluso de herencia familiar emocional, pues ciertas cicatrices de lo que le pasó a sus antecesores. Y eso es lo que habla aquí, y digo, no es nada del otro mundo, es algo muy comprobado. Incluso también la población judía pues sigue teniendo temas emocionales y cargas emocionales energéticas que vienen, por ejemplo, del holocausto, y so on. Entonces este libro habla de eso, de cómo, bueno, el personaje principal, y digo, no les quiero spoilear mucho,
pero el principal es un hombre que ya tiene una posición bastante acomodada en términos de dinero en el sur de Estados Unidos, y pues está totalmente desconectado del pasado de su familia. Pero a lo largo de cómo evoluciona la historia, pues se va a dar un recorrido también por ese pasado, por cómo el esclavismo marcó a su familia y ni siquiera a tantas generaciones atrás, cómo hay pues ese dolor que se traduce no solamente en su familia, sino en la población en general. Y cuando leímos también un poco de Me and Mom, de Maya Angelou, hablábamos de este tema de cómo en esas décadas, cuando apenas empezaban a darle derechos a la gente de color, había muchísimas matanzas. Y previo a eso, digo, peor, eran unas cosas sádicas, se los puse alguna vez en mis historias de cómo hasta hacían un entretenimiento matar a las personas negras. Y obviamente pues eso también te causa un dolor, o sea, no solamente traes la cuestión del esclavismo, sino también esta hazaña. Y en el libro también se refleja cómo no solo en la familia de él, sino en la población negra en general, este odio y en qué resulta este odio. A veces, sobre todo creo que tenemos mucho eso de decir que los latinos, que las personas negras, que las personas incluso de Medio Oriente que están en Estados Unidos causan problemas. Es un discurso bastante conservador, pero viene de ahí. O sea, al final a veces decimos es que es gente muy conflictiva, es que es gente que trae muchos problemas, y la pregunta realmente es ¿por qué los tienen? ¿Qué pasaron y por qué están en esta condición de separación y segregación de dinero, de poder, de acceso a oportunidades? Entonces me pareció una obra maestra, y digo, me estoy yendo por las orillitas porque no me gusta spoilearles los libros, pero me parece una muy buena obra y entiendo por qué le hayan dado todos los premios que tiene, porque logra como coser, tejer de todos estos puntos, o sea, la historia del esclavismo, la cuestión de la carga emocional, genética que viene de una generación a otra, el dolor, por qué ahorita hay tanta segregación y por qué hay tanto odio también, y cómo entender ese odio desde otra perspectiva que no sea la de, ay, todos me odian, soy blanco y la gente me odia porque soy perfecto. O sea, como irnos más profundo. Habla mucho, digo, y ya no solamente hablando del tema de la población afroamericana, pero en cuanto a memoria familiar, qué tanto traemos cargando emocionalmente, y cómo hay cosas que tenemos nosotros, actitudes, hábitos, dinámicas familiares, que a lo mejor las traemos arrastrando de otras generaciones y no lo sabemos hasta que nos ponemos a investigar, y a lo mejor resulta que 4 generaciones antes de nosotros este patrón también se daba, y por qué, ¿no? Entonces me pareció súper interesante el libro. Se los dejo aquí, y de todas maneras aquí en los comentarios, en la descripción del libro, ya saben que les dejo los detalles por si lo quieren conseguir. Yo sí lo conseguí en español en Kindle, pero también está en impreso porque, como les digo, es un, no voy a decir clásico, pero ya es bastante conocido. Y digo, espero leer más de Toni Morrison, pero este es el que ahorita tengo en mente. Y espero que les guste. Si ya lo leyeron, también platíquenme en los comentarios. Y si no, bueno, los invito, y también escríbanme tanto aquí como en Instagram @kelescar. Muchas gracias por ver este video. No olviden suscribirse.